pero donde más resistencia hay, como decíamos, es en el tema de lo que tiene que ver con proyectos extractivos, ¿no? Tanto así que desde el Ejecutivo, e incluso de manera explícita en boca del presidente del Consejo de Ministros, se llegó a decir que se iban a destrabar de la consulta previa los proyectos mineros, ¿no? Con lo cual se estaba diciendo en buena cuenta que el gobierno estaba dispuesto a vulnerar el orden constitucional, puesto que es un mandato constitucional el deber del Estado de implementar la consulta previa, para eludirlo, para no implementar la consulta previa y favorecer intereses extractivos, ¿no? Se conoce el caso del lote 116 entre Amazonas y Loreto, donde el Ministerio de Energía y Minas ha vuelto a señalar que no procedería la consulta previa, argumentando en esta oportunidad que como la ley se dio recién en el 2011 y la concesión fue anterior, entonces no amerita consulta previa, ¿no? Lo cual es falso y antijurídico por donde uno lo mire, ¿no? Pero digamos, no es la primera vez que desde este sector en particular, en el Ministerio de Energía y Minas, se teje una serie de argucias legales para eludir el deber de consulta, ¿no? Ya sea señalando que la consulta es obligatoria solamente desde el 2011, cuando todo el mundo sabe que es desde 1995, ya sea señalando que determinados pueblos indígenas no lo son, como en el caso de las comunidades andinas, quechohablantes o aymaras, por ejemplo, o ya sea arguyendo que determinados proyectos son en realidad continuidad y no nuevos proyectos y por lo tanto no meritan ser consultados. Principalmente falta de voluntad política, pero también falta de, digamos, práctica de interculturalidad en el Estado peruano, ¿no? Tenemos un Estado que se ha concebido siempre desde una lógica monocultural y al que le cuesta enormemente conocer, entender las realidades culturales de estas poblaciones que fueron tradicionalmente abandonadas por el Estado y al que le cuesta implementar un verdadero diálogo intercultural, ¿no? Y finalmente, falta de institucionalidad, ¿no? Porque no tenemos, por ejemplo, en nuestro país una entidad pública que realmente se dedique a articular políticas públicas para pueblos indígenas, ¿no? Tenemos un viceministerio de interculturalidad digamos, muy débil políticamente, con poca capacidad de incidencia en el gobierno, un INDEPA prácticamente desaparecido en los últimos meses, no hay un organismo que pueda articular a los diversos sectores y garantizar la implementación de políticas públicas con enfoque intercultural, ¿no? El problema es que no solamente pasa por la implementación de la consulta previa, ¿no? La consulta previa de manera aislada no va a poder resolver todo el problema de falta de planificación en términos económicos y territoriales, la falta de institucionalidad ambiental, la falta de práctica de diálogo. O sea, tienen que haber otro tipo de políticas públicas que acompañen estos procesos, ¿no? El caso del lote 192 en Loreto ilustra muy bien esto, ¿no? Las federaciones indígenas dijeron de manera totalmente legítima: perfecto, entremos a un proceso de consulta previa, pero primero resolvamos todos estos problemas, ¿no? Que datan de hace 40 años, que tienen que ver con los impactos negativos de la explotación petrolera, ¿no? Contaminación ambiental, la falta de titulación, la falta de servicios básicos, lo cual nos demuestra que la consulta previa aislada no va a bastar para resolver la enorme cantidad de demandas pendientes de los pueblos indígenas, ¿no? De ahí se desprende la necesidad de fortalecer, de construir en todo caso, porque no hay una institucionalidad pública para pueblos indígenas. Ellos han hablado de un ministerio de interculturalidad, un ministerio para pueblos indígenas, en fin, más allá de la fórmula exacta, tiene que haber sí una entidad que pueda articular políticas públicas a favor de los pueblos indígenas, ¿no? Y tiene que haber también fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, tiene que haber una política de ordenamiento territorial, ¿no? Para que se defina de manera participativa, planificada, con visión de desarrollo sostenible, cómo se va a usar el territorio y para qué fines, ¿no? Y los recursos naturales. No podemos seguir con esta política indiscriminada de concesiones sin pensar en los impactos que esto va a tener en el mediano y largo plazo.
si un país basa su desarrollo prácticamente de manera exclusiva en el desarrollo de proyectos extractivos, vale la redundancia, efectivamente resulta muy difícil implementar políticas de diálogo, ¿no? Si entendemos el extractivismo además no solamente como una política económica, sino que está estrechamente relacionada con toda una práctica judicial, mediática y hasta cultural, ¿no? El tema de los proyectos extractivos está asociado al tema, por ejemplo, de la criminalización de la protesta, ¿no? Si entendemos el extractivismo como toda esta articulación de políticas públicas, porque prácticamente lo son, es decir, no solamente económicas, sino judiciales, mediáticas y además el tema también del excesivo centralismo que hay en la toma de decisiones sobre proyectos extractivos en particular, pero sobre otros temas en general, resulta muy difícil que sea compatible con una práctica democrática de diálogo y más difícil aún con una práctica de diálogo intercultural, ¿no? Seguramente tendríamos que primero diversificar nuestra economía para no ser tan dependientes del sector extractivo como lo somos y como se ha demostrado en este último año, ¿no? Cuando se dio lo que el presidente Ollanta llamó un bache, ¿no? A raíz de la reducción de los precios de los minerales en el mercado internacional, se generó toda una crisis, se recortó la transferencia por canon y lamentablemente la respuesta del gobierno, en lugar de ser una que busque superar este escenario diversificando la economía, haciéndonos menos dependientes de este sector, más bien ha sido más de lo mismo, ¿no? Y como ha señalado, ya se ha anunciado para el año que viene seguir impulsando los proyectos extractivos, incluso en perjuicio de la institucionalidad ambiental y en perjuicio de los derechos fundamentales como la consulta previa. Ciertamente hay un estancamiento porque el proceso de consulta, según anunció el Ejecutivo, debe haberse iniciado hace ya más de un año, esa era la expectativa que se tenía. Sin embargo, este tema se viene arrastrando y ahí creo que se suman nuevamente los tres factores que mencionábamos, ¿no? Falta de voluntad política, falta de capacidad de diálogo intercultural y debilidad institucional que hace que el Estado no pueda cumplir con demandas que son básicas. El tema de la titulación, o sea, no es cosa del otro mundo, ¿no? Y es un derecho básico que los pueblos indígenas reclaman con total legitimidad y que, sin embargo, hasta el día de hoy el Ejecutivo no termina de implementar y de garantizar.